Para arrancar, sí, les voy a dar un gran consejo, que quizás a veces es medio tonto decirlo, pero nunca está de más. No tengan miedo, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes que están acá, como son ingresantes, es el primer o el segundo final que rinden. Sé que hay un montón de ansiedad, de nervios, de dudas, pero un final no es nada más ni nada menos que la incorporación de lo más importante que ustedes vieron a lo largo del cuatrimestre. O, en su defecto, la relación de temas que ustedes hayan visto. Y particularmente con historia, acá ya nos metemos con eso. Tata, no. Lo que tiene de especial la historia es que siempre está relacionada. Por más que ustedes vean los temas separados por clases o separados por parciales, es como una serie de Netflix que ustedes ponen un capítulo y en el capítulo 1 pasa algo y cuando termina, el segundo capítulo empieza con lo que termina el primero. Bueno, esto es algo parecido, quizás algo tonto lo que estoy diciendo, pero historia quizás resulta un poco más llevadero, entre comillas, que seguramente a alguno de ustedes le habrá pasado que han tenido ganas de darse la cabeza contra la pared, de que son hechos que se encadenan uno tras otro. Entonces, si yo quiero entender la historia de la conformación del Estado Nacional, yo no puedo no entender el conflicto de unitarios y federales, por ejemplo. Yo quiero entender de dónde sale Perón, no puedo ignorar la década infame. Si yo quiero saber por qué surge la década infame, no puedo ignorar quién era Irigoyen, ¿sí? Entonces, cada hecho va a ser un desencadenante del hecho que viene. Primero y principal. Esto, historia, si quieren anotarse una serie de mandamientos para historia, este es el primero, ¿sí? Todo acontecimiento es un desencadenante del acontecimiento que le sigue, inmediatamente. No pueden ignorar nunca esto, ¿sí? Bien. ¿Por dónde arrancamos? Por el principio, arrancamos por un tema en particular. Díganme ustedes y arrancamos. Ay, no encuentro. Bien, por el principio me dicen. Bien, para asegurarme, ¿todos vieron? No escucha, Ale. A ver, quiero ayudar a la compañera. Hay una compañera que no está pudiendo activar el audio. Los que tienen el micrófono abierto les pido por favor si lo cierran un rato mientras yo explique. Si quieren preguntar, ábranlo libremente. Pero mientras explico, así no hay ruido y pueden escuchar todos bien. Ahí estoy. Esperen que estoy admitiendo más compañeros. Discúlpenme la desprolijidad, Bueno, arranco. Primero y principal, por lo que tengo entendido, todos arrancaron a partir del conflicto de unitarios y federales, ¿no? Bien. Este conflicto es, en realidad no es el primero, sí, el primer conflicto que hay en la historia argentina es con la creación del gobierno, de los gobiernos patrios, que fueron la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, segundo triunvirato, pero ¿qué van a tener de común estos conflictos con los que son los conflictos que ustedes estudian en unitarios y federales? Bueno, básicamente el predominio y el centralismo de Buenos Aires. Básicamente la historia argentina está
dividida y sigue estando dividida por esta dicotomía de pensamientos que lo que van marcando es, primero, un predominio de parte de unitarios, porque este sector y esta facción lo que buscaban era el orden del territorio en base a el gobierno de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires iba a ser la que determine el ritmo del resto del país. En contraposición, o sea, en contra a esta posición de unitarios, estaban los federales, que justamente lo que buscaban eran, primero, la autonomía de las provincias, ¿sí? Principalmente surge del litoral este pensamiento, y lo que va a marcar ya de entrada es una disconformidad con respecto a la superioridad de Buenos Aires con respecto al resto de las provincias. Ellos marcaban y remarcaban constantemente de por qué Buenos Aires era una provincia superior con respecto al resto, si en realidad eran todas provincias que pertenecían al mismo territorio. Ustedes recuerden que una vez que Argentina se independiza, logra liberarse del colonialismo, hay una disputa por, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser un país libre o vamos a seguir dependiendo de los españoles? Digamos, ahí ya empieza la primera duda. Una vez que se termina el colonialismo en la Argentina, comienza primero la lucha por la conformación de un Estado. Y ahí es donde entra la puja constante entre unitarios y federales, digamos. Bueno, está bien, va a haber un Estado, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese Estado? ¿Qué va a haber? ¿Un Estado federal donde todas las provincias son iguales como en Estados Unidos? Y ustedes si se fijan, y esto sigue hasta la actualidad, Estados Unidos tiene un modelo federal, donde cada provincia o cada estado, en realidad ya se llaman estados, se manejan de una manera eh, eh, individual. Cada estado tiene autonomía, son autónomos los estados, que después va a pasar algo parecido acá, pero con grandes diferencias. Ale, veo que levantás la mano, no sé si me querés decir algo. Así que eso por ese lado. Entonces, para hablar de conflictos unitarios y federales, ustedes lo que tienen que marcar es, primero, ideas de cada facción. Ustedes tienen un video muy explicativo y bastante claro en el blog de qué es unitarios y federales. Unitarios por un lado y federales por el otro. Hay una parte de ese video que es muy interesante, y esto está bueno que ustedes lo sepan, porque es una duda que surge y que también es un error conceptual que uno tiene, porque de hecho me ha pasado a mí y me ha pasado con un montón de compañeros, que uno piensa que unitarios son los que están en Buenos Aires y federales son los que están en el resto de las provincias. No, no es así, ¿sí? Esto anótense en un costadito si quieren. A ver, unitarios y federales había en todos lados, en todas las provincias había unitarios y federales. ¿Qué pasaba? Se diferenciaban por la idea de Estado que querían, la idea de país que buscaban. En esa cuestión se diferenciaban enormemente, digamos. Uno buscaba en un país centralizado en la provincia de Buenos Aires y los otros en que cada provincia era autónoma, ¿sí? Era independiente, no tenía que depender de otra provincia. Bien. Ahora, una vez aclarado eso, lo que ustedes también tienen que marcar es los proyectos, cuáles eran los modelos. Y a lo largo de la historia vamos a ir viendo, los unitarios surgen con la figura de Rivadavia, de hecho va a ser el que instala las reformas rivadavianas, que son una serie de bases políticas y económicas que van a predominar en el país hasta quizás 1850 y pico, que en 1840 y pico, que es promediando el gobierno de Rosas, que son una serie de medidas políticas y económicas, y de hecho con el gobierno de Rivadavia, lo que sucede es que se toma el primer préstamo, que es el préstamo de la Baring Brothers, y en el cual Argentina se empieza a endeudar. ¿Por qué marco esto? Bueno, porque es un símbolo también de los unitarios, ¿no? El hecho de endeudar a un país
adquiriendo deuda, valga la redundancia, adquiriendo deuda externa, va a ser algo que se va a marcar, y esto también lo vamos a ver como, por ejemplo, la década infame, ¿sí? Es una característica muy parecida. Si ustedes ven detenidamente, la puja entre unitarios y federales es constante a través del tiempo, cambiando nombres, cambiaron figuras, cambiando también proyectos, pero es muy similar la lucha. Particularmente, ¿ustedes tienen alguna duda con respecto a esto, unitarios y federales? ¿Quieren que me detenga en algo, que explique algo? Díganme ahora y lo vemos. Si quieren abrir el micrófono, háganlo, no hay problema. Silencio en la sala. Si quieren preguntar algo, son libres de hacerlo, ¿eh? Y si abren el micrófono, mejor, porque el chat acá en el celu es medio raro. Claro, la principal diferencia que ustedes tienen que tener en claro, ¿no? A ver, unitarios y federales tenían varias diferencias. La primera y principal, que es la lucha constante y que de hecho es una lucha que encarnaron no solamente unitarios y federales, sino también con el correr del tiempo y el correr de los años, es eh, el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué pasaba esto? El puerto de Buenos Aires era el único que estaba habilitado para el comercio, ¿sí? La principal coincidencia entre unitarios y federales era el modelo económico que buscaban. ¿Cuál era el modelo económico? Hasta ese momento, la única actividad comercial y económica que podía llegar a tener Buenos Aires era la explotación agrícola, ¿sí? Por un lado, Argentina, en ese momento no era Argentina, pero la provincia de Buenos Aires, junto con las Provincias Unidas, tenían un modelo agrícola ganadero, que era importantísimo por el territorio y la gran variedad de climas que tiene el país. Entonces, ¿qué pasaba? El puerto de Buenos Aires era el único puerto habilitado y por ende el país dependía de exportar esos productos solamente por ese punto. No había otro puerto habilitado a exportar productos. ¿Qué pasaba? Primero, la plata solamente ingresaba por Buenos Aires, porque imagínense, digamos, yo, un barco que vengo de Entre Ríos, de Santa Fe, traigo con carreta hasta Buenos Aires lo que yo produzco en mi provincia y tengo que pasar por el puerto de Buenos Aires. ¿Y qué pasaba? Mi abuela dice, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Buenos Aires, como era el dueño del puerto, obviamente a la hora de repartir esa plata se quedaba con gran parte de la plata y la repartía en su provincia. La repartija no era igual para todas las provincias, y obviamente como los unitarios establecían un predominio sobre el resto de las provincias, priorizaban la plata que ingresaba para Buenos Aires. Este era el primer punto de conflicto. El segundo era la organización nacional. Ahí es donde entra en juego lo que yo venía diciendo hasta recién. ¿Cómo queremos que sea el país? Un conjunto de estados que tengan voz propia, o queremos que haya uno que sobresalga del resto y que a través de esa provincia eh, se establezca el orden? Bueno, claramente el plan de los unitarios era ese, ¿no? Donde Buenos Aires establezca el orden, ¿sí? Esa es la principal diferencia, ¿no? Los modelos de país que buscaban, los modelos que buscaban también a través de lo que es lo que se va a instalar en un futuro, que va a ser la Constitución Nacional. No se olviden que recién estamos hablando de 1825, 1820, estamos hablando de que todavía la Argentina no tenía una Constitución Nacional sancionada, ¿sí? No tenía un modelo de Estado. Esto con respecto a los unitarios y federales. Si quieren, sigo con el próximo tema, que es OSLAC. Digan que sí, digan que no. Levanten la mano. Abran micrófono, no hay problema, ¿eh? Perfecto, bien.
¿Por qué ven ustedes Oxlack? Yo sé que en la cursada virtual se detuvieron muy poco en Oxlack. Se detuvieron muy poquito en Oxlack. De hecho, estuve viendo todas las publicaciones que se hicieron y para Oxlack dedican un texto bastante chico. Si ustedes se ponen a ver, Oscar Oxlack, es un autor que ustedes ven que no coincide con la línea de tiempo, o sea, no escribe durante 1820, sino que es actual, pero habla de la conformación del Estado. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer hincapié y lo que les va a interesar. Principalmente la obra de Oxlack, que es bastante grande y extensa, pero ustedes tienen que centrarse en 4 cosas nada más, que son las 4 penetraciones. ¿Por qué es importante entender esto? En concordancia también ven a Sarmiento y Alberdi, ¿sí? Que son 2 pilares fundamentales para la conformación del Estado y 2 modelos antagónicos que se van a enfrentar en la conformación del Estado Nacional. Primero y principal, vamos con Oxlack, que nos da el fundamento teórico. ¿Cuál es el fundamento teórico? Las 4 penetraciones, que son 4 maneras de conformar un Estado. Uno como gobernante o como órgano organizador, valga la redundancia, hacia un Estado, tiene 4 maneras de conformar un Estado. Eso es lo que va a decir Oxlack. Es lo único que ustedes tienen que tomar de Oxlack. Las 4 penetraciones. Y acuérdense de esto porque ahora lo voy a relacionar. Sarmiento y Alberdi son 2 figuras relevantes, 2 figuras que se oponen a Rosas, en eso coincidían. Sarmiento, obviamente, ustedes lo conocen por la educación. Sarmiento es un pilar fundamental para la educación nacional. Y Alberdi va a ser el que, dentro de sus textos, va a tener la base, la piedra fundamental para la sanción de la Constitución. De hecho, el libro, uno de sus libros, funciona como base para la Constitución que se va a sancionar en 1853. ¿De qué hablaban cada uno? Bueno, los dos hablaban de la conformación del Estado. De hecho, llegaron a tener una gran enemistad y estar muy enfrentados porque los dos coincidieron por enfrentarse a Rosas, estuvieron, no, hoy no me salen las palabras, perdón, estuvieron exiliados en Chile. Los dos coincidieron en Chile y la diferencia fue que Sarmiento volvió al país para luchar con Urquiza contra Rosas en el campo de batalla. A lo que vamos y a lo que nos importa. ¿Qué tienen que ver Sarmiento y Alberdi? Bueno, los dos hablan de la conformación del Estado. Los dos van a hablar de que tienen que ocupar las tierras. Hay una frase muy famosa de Alberdi que es gobernar es poblar, que justamente hablaba de que el sur, el desierto, se le llamaba en ese momento, estaba despoblado y que había que fomentar primero la inmigración por parte de europeos y que esos europeos van a instalar la piedra fundamental de lo que va a ser el Estado Nacional. Hago un parate para 2 cosas. Primero, se va a cortar en 10 minutos la clase porque soy pobre y no tengo para pagar, es un chiste, no tengo para pagar el premium de Zoom. Se corta y vuelven a ingresar al mismo link, ¿sí? No hay que entrar a otro, es el mismo link que yo les pasé hoy. Entran al mismo, me bancan 2 minutitos que vuelvo a abrir y vuelvo a poner para grabar y volvemos, ¿sí? No se vayan a ninguna parte, yo voy a seguir. Hasta las 7:30 creo que tengo. El segundo parate que quería hacer es la figura de Rosas. Rosas es el líder federal, es el que va a gobernar la provincia de Buenos Aires en 2 mandatos y es el que va a ordenar primero a la provincia de Buenos Aires y después a todas las provincias unidas. De hecho, tenía una manera de gobernar muy polémica, digamos, muy autoritaria,
y que por eso se ganó grandes enemigos, entre ellos Sarmiento y Alberdi, y por eso se van de la provincia de Buenos Aires y se van del país también, ¿no? Se van a Chile. La figura de Rosas imponía autoridad, imponía respeto, y lo que va a hacer es también ordenar el país. De hecho, el apodo de Rosas fue el restaurador de las leyes, porque fue el que va a imponer el orden a través de dos cosas. Primero del orden, y después también de la persecución hacia sus enemigos políticos. Por eso también era muy reconocido Rosas. Volviendo a Sarmiento y Alberdi, que yo ahora voy a hablar de Rosas igual, no puedo no hablar de Rosas. Ellos dos, Sarmiento y Alberdi, por separado van a coincidir y van a disputarse en muchas cosas. Lo que básicamente los diferenciaba a Sarmiento y Alberdi, primero, era la figura del bárbaro, ¿no? El bárbaro era el gaucho en realidad, el gaucho argentino era considerado por los dos, por Sarmiento y Alberdi, una persona que era un bárbaro, era inservible, no se le podía enseñar, tampoco se podía planificar un modelo de país que, que sea rentable, digamos. No coincidía con el modelo de país que los dos buscaban. Ahora, si ustedes se fijan, Sarmiento tiene un libro que seguramente lo habrán escuchado y lo habrán visto en clase, que se llama Facundo, Civilización y Barbarie. El Facundo es una figura de un gaucho, vale la redundancia, pero ¿ustedes por qué creen que Sarmiento va a escribir? Digamos, llama mucho la atención que Sarmiento escriba sobre un gaucho, principalmente porque le llama la atención el gaucho. La figura del gaucho llamaba la atención de Sarmiento porque lo atraía, eso decía él, ¿no? El gaucho era lo contrario a lo civilizado, pero atraía, o sea, era el símbolo de la argentinidad, o sea, del ADN argentino para Sarmiento. Entonces, la figura del gaucho para Sarmiento va a ser diferente que para Alberdi, porque es una figura a civilizar, digamos. Más allá de que no se pueda construir un modelo de país, decía Sarmiento, se podía contar con eso y es una república posible, ¿no? Otra de las frases que tenía Alberdi era: para llegar a la república querida hay que transitar por la república posible. Y esa es básicamente la diferencia, ¿no? El modelo de Estado que los dos querían. Sarmiento quizás buscaba un modelo mucho más popular, entre comillas, digamos, con una mixtura de constituciones. Él buscaba quizás unir algo de la Constitución europea con la Constitución norteamericana. De hecho, el modelo educativo lo importa de Estados Unidos. Él trae muchos docentes de lo que es Norteamérica, Estados Unidos mejor dicho, y Alberdi va a buscar un modelo europeizado, ¿no? Él decía que todo aquel que no era un europeo no era civilizado y por ende el gaucho era un incivilizado. Por eso está la gran diferencia, ¿no? De la conformación del Estado Nacional, digamos. Alberdi y Sarmiento son dos figuras opuestas que tenían cosas en común, pero que diferían en ese sentido. Si se llega a cortar, no se olviden, métanse en el mismo link. Eso con respecto a la conformación del Estado. Y ustedes me preguntan qué tienen que ver las penetraciones de Holland con esto. Bueno, todo tiene que ver. Primero, ustedes se acuerdan que son 4, ¿no? La penetración ideológica, material, la cooptativa y la represiva, ¿no? Vamos a repasar una por una. La material tiene que ver con la construcción de bienes, servicios, edificios que sirvan para la población, o para los gobernados en este caso, y ellos, mediante la utilización de esos bienes que yo voy a construir como Estado, me van a brindar una retribución a mí como Estado. Por ejemplo, yo, presidente de la Argentina, construyo hospitales o construyo autopistas o construyo lo que sea, y la sociedad me va a retribuir mediante el pago de impuestos o mediante el pago eh, de peajes, ¿no? Yo pago el peaje y estoy ayudando a que se mantenga mediante el Estado las autopistas.
¿no? Esa es la material, digamos. Yo, Estado, construyo un bien y un servicio para la población y eso me va a ayudar a conformar un Estado nacional. ¿Por qué? Digamos, porque yo estoy construyendo primero un bien para la persona, para mis gobernados, y porque ellos me van a retribuir a mí en un futuro. Digamos, es un beneficio mutuo. La siguiente penetración es la ideológica. Bueno, la ideológica muchos la relacionan con la educación, ¿no? La formación a futuro también tiene que ver con la ideología de Sarmiento, ¿no? Sarmiento también sostenía que la transformación no tenía que ser instantánea, primero porque no se podía, y segundo también que un Estado bien conformado debía ser un Estado planificado, un Estado a futuro, un Estado que tenga un plan a futuro, ¿no? Con desarrollo. Y una de las metodologías a través de la penetración ideológica. La penetración ideológica se consigue a través de la escuela, a través de la educación. Yo, mediante la educación, formo a esas personas que en un futuro van a formar parte de un modelo económico, ¿sí? Si yo quiero que mi país sea un país educado, sea un país civilizado, lo tengo que hacer a través de la educación, a la fuerza y forzándolo a cumplir algo que no lo aprendió. La educación sirve para eso. Y por eso es importante la penetración ideológica, ¿no? Yo, a través de la ideología, puedo moldear a las personas a futuro y indicarles que se tienen que comportar de determinada manera en un estado determinado, en un país, en una región, en una provincia, ¿sí? Por eso es importante la penetración ideológica. Tengo miedo de avanzar porque siento que se va a cortar en cualquier momento, debe faltar muy poco. Después, ya repasamos penetración ideológica y material. La represiva, hay un error muy grande con la represiva, dejo estas dos para lo último porque son, bien, minuto 40 falta. Hay un error muy grande conceptual con la penetración represiva. No es el hecho de reprimir para conformar un Estado, no. No tiene nada que ver con eso. Es el hecho de, a través de la autoridad, de la figura, de las figuras autoritarias, como por ejemplo los militares, la policía, ¿sí? Yo impongo y hago cumplir las leyes de determinado Estado, ¿sí? Eso también ayuda a conformar un Estado. Si yo tengo fuerzas militares, fuerzas policiales que hagan cumplir las leyes, hagan cumplir los artículos de la ley, yo voy a, primero, delinear un Estado. Y segundo, también predigar con el ejemplo. No estoy hablando de fuerza autoritaria, ¿sí? No estoy hablando de una fuerza autoritaria, de ir ejerciendo violencia por la calle. No estoy hablando de eso. Sino de, si yo hago cumplir la ley y si yo veo que una persona que roba va a la cárcel, yo no voy a robar. No sé si me explico, ¿sí? Es un ejemplo quizá un poco burdo, pero es el ejemplo de la autoridad. La autoridad no es ir por la calle repartiendo bastonazos y pegando tiros porque sí. No, la autoridad, y con respecto a la penetración represiva, es reprimir a